Vamos a hacer el estudio de Parashá Vaigash, 5777. Estamos en el comienzo del peregrinaje de Israel durante 400 años para uno, 250 y pico años para otros en la tierra de Egipto. Egipto es Misraim, la angustia. Jacob, como estudiamos ayer en la cena sabática, y Yosef tenían un parecido absoluto. Se dice que no solo en el rostro eran sumamente parecidos, sino también en sus vidas y en el proceso de aprendizaje de ambos. En ambos casos vamos a ver que se convierten en una especie de fundamento del pueblo de Israel. Jacob por ser el padre de las 12 tribus y Yosef por ser la vida que Dios toma, la retira del clan y hace de esa vida el bastón para que Israel no perezca cuando hubo hambre en la tierra de Canaán. Realmente ayer la cena sabática me sorprendieron con la profundidad de lectura y la dedicación que le dieron, lo que me permite exponer ciertas cosas de esta parashá y fundamentalmente un texto del Brit Hadashah, que es el que más quisiera hoy desarrollar. Básicamente, creo que todo es muy conocido, los sueños de Yosef, los análisis que se hacen sobre sus sueños, que fue vendido por sus hermanos. Pero yo quisiera hacer hincapié en el Mesías en esta parashá. Y la parte del Mesías de esta parashá es que mientras Yosef tenía todo un proceso de aprendizaje para que se cumplieran sus sueños, que son sueños que Dios le había dado, y que él los utilizó para ponerse por encima de sus hermanos, mientras pasaba eso, Dios iba preparando la redención. ¿Cómo llegó la redención? A través de la descendencia. ¿Cómo se forjó la descendencia? Entre Judá, el que lo vendió a Yosef, y una mujer cananita, Tamar. Y acá tenemos un serio problema. Porque Esaf se había casado con mujeres hititas de la tierra de Canaán y le había traído serios problemas a sus padres. Y ahora, Jacob tiene un hijo que se casa con mujeres cananitas. Obviamente, el Midrash va a tratar de reinterpretar la situación. Que no eran cananitas, que eran comerciantes. Entonces, como eran comerciantes, está escrito así como cananitas, porque en un texto de Mishlei, de Proverbios, se habla de cananita como comerciante. Entonces, sacamos una palabra de un contexto y la metemos en el otro. Por otro lado, no, que en realidad eran mujeres nacidas de padres de otros pueblos, pero que nacieron en la tierra de Canaán. Entonces por eso la Torá va a decir cananitas. ¿Por qué es importante esto? Porque de Judá y de Tamar van a ser Pérez. Pérez es un ascendiente de Yeshua, del Mesías, del hijo de David. Así que la revelación divina no va por el correr de la sangre, sino para la manifestación de su espíritu, que es algo diferente. Y este es un gran problema para el rabinismo, que encuentra en la etnolatría, en la sangre, un apoyo de toda la revelación divina. Y acá, sinceramente, Judá tuvo una relación con Tamar, y Tamar era cananita. Fuere de Canaán o fuere habiendo nacido en Canaán con padres de otros pueblos, no importa, no era de la familia de Abraham. Ese es el verdadero Israel, el que sigue la voluntad divina, no la descendencia física. La historia de Tamar y de Judá es sumamente conocida. Rápidamente, Judá toma una mujer como esposa, cananita, tiene hijos. Estos hijos se casan con mujeres cananitas. ¿Sí? Se casan con Tamar.
muere el primer marido, toma el segundo hijo de Judá. Onán no la quiere dejar embarazada. Se dice porque era muy linda, entonces para que ella no pierda la belleza física. Todo muy lindo, perfecto. Le quedaba el tercer hijo, no se lo da Judá a Tamar, entonces Tamar quiere tener descendencia. ¿Y qué es lo que hace? Petach Einai, separa en la abertura de los ojos, en la encrucijada de caminos que iba a la ciudad de Timná. Pasa por ahí Judá, que se le había muerto su esposa, y la contrata como prostituta. Literalmente. ¿Y entonces qué hace ella? Dice, bueno, dame un cabrito. No tengo un cabrito ahora. Bueno, dame tú los signos, el sello, el bordón y el bastón, el callado, que son los sellos del individuo, el DNI. Dame tu DNI. Bueno, te lo doy, después te mando el cabrito y me devuelves el DNI. Perfecto, hicieron una transacción comercial, tuvieron el encuentro íntimo, ella quedó embarazada. Cuando él se entera, tu nuera está embarazada, a quemarla. Hay que juzgarla y quemarla. Y ahora viene el aprendizaje para ayudar. El aprendizaje para ayudar no fue tener relaciones con una mujer prostituta. Aparte el texto ahí aparece zoná, es prostitución sagrada. No es, sin ofender a nadie, la chica que trabaja por sexo. No es eso, es prostitución sagrada. Es otra cosa, tiene que ver con los cultos de la antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Al margen de eso, y para aclarar nomás situaciones y épocas, la están por quemar, le hacen el juicio a Tamar, la están por quemar, y ella dice algo que Judá había dicho. Y este es el punto. ¿Reconoces esto? Y ahí Judá termina diciendo, ella es más justa que yo. ¿Por qué le dijo, reconoces esto? Porque cuando los hermanos se sacaron de encima a Yosef, agarraron su túnica, la túnica que lo distinguía, la mancharon con sangre de cabra y le dijeron al padre, ¿reconoces esto? ¿Ves que un animal salvaje lo devoró? ¿Lo reconoces? Lo mismo, y el que dijo eso fue Judá. Lo mismo que hizo Judá con el padre es lo que Tamar le hace a Judá en público. Midad de que midad, medida por medida. Hiciste esto, la vida te trae lo mismo. ¿Cuál fue la reacción de Jacob cuando Judá le muestra la túnica ensangrentada? Dice la Torá, Ered le Sheol, descendió hasta el Seol en angustia, hasta la morada de los muertos, en angustia. Públicamente fue lo mismo lo que le pasó a Judá, cuando quedó en evidencia ante Tamar. Un aspecto interesante que siempre hay que recalcar en estos textos es que la Torá no juzga y no cuenta las emociones en este caso, cuenta el relato. Esto pasó así. Y de este enjambre de familias que se pelean y que unos quieren asesinar a los otros, de este enjambre Dios va creando la descendencia del Mesías, ya que de Pérez, el hijo que van a ser de Tamar, va a surgir después el rey David. Bueno, ahora déjenme llevar el texto paralelo del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Leanlo ustedes después, yo les voy a citar las partes más importantes. Un señor llamado Esteban, que era griego, que era prosélito, no era cualquier griego, era prosélito, hablaba y hacía prodigios y señales. El texto dice prodigios y señales. ¿Quién hizo prodigios y señales en la Torá? Moisés. Fíjense cómo Lucas, al narrar Hechos, lo está narrando en el contexto respectivo de la Torá, de la salida de Israel de Egipto, de lo que implica Egipto, que es la angustia. Bien, quiere decir, Esteban es la persona física, pero es Dios el que hace las cosas a través de Esteban. Bien,
Y entonces es acusado Esteban, ¿de qué cosa? De hablar mal de la ley de Moisés y de Dios, de la Torá y de la ley de Moisés, de la Torá oral y de la Torá escrita. ¿Qué es esto? Hablar mal, blasfemar. Esa es la traducción al español, pero en el hebreo ¿qué es? Es Hilul Hashem. Vaciar el nombre divino, el peor de los pecados. ¿Qué tiene como sentencia en el tribunal rabínico? La muerte. Entonces van y lo denuncian. ¿Quiénes lo denuncian? Ustedes lean, cuando lo lean estas palabras. Los escribas y los ancianos. No los fariseos, los escribas y los ancianos. Los ancianos son los que componen los saduceos, y los saduceos son los ancianos que componían el concilio. ¿Cómo se llama esto? El Sanedrín, gracias. Bien, lo llevan, le hacen el juicio. Cuando le hacen el juicio, él empieza a hablar. Cuando él habla, cita el texto que hemos leído hoy, de Parashá Vayeshev, y toda la historia de Israel, y después les dice, ustedes mataron al justo, condenaron al justo. ¿Quién es el justo? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Nosotros consideramos que es Yeshua Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo apedrean. ¿Por qué lo apedrean? Porque es el castigo que se le da a aquella persona que blasfema, que comete Hilul Hashem. Nadie está diciendo que Esteban cometió Hilul Hashem. Lo que estoy diciendo es cómo van los acontecimientos y por qué lo apedrean. Bien. Ahora lo más interesante del texto que les quiero recalcar. ¿Dijo Esteban la verdad? Desde el punto de vista de Esteban, dijo la verdad. Desde el punto de vista del Sanedrín, no dijo la verdad. Obviamente, si habían mandado a matar a Yeshua, armaron toda una treta para matarlo con testigos falsos, como en el caso de Esteban, que se ve que era la manera de actuar de esta gente, que era hipócrita y mentirosa, evidentemente si pagaban testigos, rompiendo con la Torá que específicamente dice, no tendrás testigos falsos. Así que los mismos que invocaban la verdad eran mentirosos. Muy típico del hombre. Muy típico del hombre. Bien. Pasado esto, el texto de Hechos nos va a decir que Rav Shaul, Saulo, consentía con la muerte de Esteban. Estaba contento. ¿Por qué? Porque era parte del Sanedrín. Era parte de la policía del Sanedrín, de los que se encargaba, entre comillas, de los que se encargaba de perseguir a aquellos que cometían blasfemia. Y se produce lo que se conoce como la persecución. Ahora vamos al punto. Si se produce la persecución, ¿cómo es que los apóstoles, los Elohim, estaban en Jerusalén? No tiene sentido. Si uno persigue un movimiento, ¿a quién persigue primero? A la cabeza. Y la cabeza estaba en el templo. Entraban y salían y seguían hablando. Lo que muestra que la persecución siguió a los prosélitos griegos, que no es lo mismo. Prosélitos griegos. ¿Cuál es el problema? ¿Que hablaban de un Mesías? No, porque en ese momento habían un montón de personas que se presentaban con Mesías. El problema era la conciencia de que habían matado a Yeshua. Entonces querían borrar ese nombre de la faz de la tierra. Y se les estaba produciendo un gran problema. Muchos perushim, piadosos, fariseos, lo estaban reconociendo como Mesías. Tal es así que cuando Esteban muere, el texto dice que hombres piadosos lo enterraron. ¿Quiénes son los piadosos? Los perushim, los fariseos. Fíjense el revuelo que se estaba armando en Israel en ese momento. Y así como creció, al principio brotó lo que hoy conocemos como el judaísmo mesiánico, que después derivó en una religión ajena a todo esto que les estoy narrando, y una lectura totalmente distinta a lo que les estoy narrando. En resumidas cuentas, si la fe en los principios, vamos a decirlo de otra manera,
si los principios de interpretación de Yeshua hubieran quedado solamente dentro del pueblo de Israel, se hubiera cometido el mismo error que cometió Israel. ¿Cuál es? La Torá es mía, esto es para mí, yo soy el único bueno, los demás son inferiores a mí. Al quebrarse eso, entonces, bien, mal o regular, la Torá pasó a toda la sociedad occidental. Y bien, mal o regular, toda la sociedad occidental habla del Dios de Israel, de las historias bíblicas y de los mensajes éticos y morales de la Escritura. Así que mientras el hombre hace una cosa, Dios va haciendo la otra. Como en la historia de Yosef, de Tamar y de Judá. Mientras quedamos absortos por lo que los hermanos le hacen a Yosef, nos encontramos con el nacimiento de Pérez, producto de la unión de una persona judía con una persona que no es judía. Y de ambas, la progenie es como se va armando la venida del Mesías a este mundo para que el mundo sea restaurado. Ahora bien, vamos a ir a las conclusiones. Primero, para entender el Brit Hadashah hay que conocer bien la Torá, inevitable. Si no, hacemos agua por todos lados. Segundo, dice la Torá que Dios estuvo con Yosef. Sí. Pero Yosef tuvo que pasarla. Tuvo que vivir como esclavo, tuvo que pasar el acontecimiento de la esposa de Potifar, volvió a la cárcel. Dios estaba con él, pero Yosef tuvo que trabajar con su alma. Así es con nosotros. Dios nos acompaña y aunque parezca todo negro y oscuro, Dios está con nosotros, pero tenemos que pasar por las circunstancias, porque las circunstancias no son más que enseñanzas para nuestra alma. Así que seguir a Dios y lo que Él pide no significa tener una vida placentera y absoluta de paz y felicidad. Significa crecimiento. Y a veces el crecimiento pasa por la oscuridad. Israel tuvo que descender a Egipto y estar muchos años fuera de la tierra para que de 75 personas terminen siendo 600.000 hombres más mujeres y niños, que fueron donde se reprodujeron. Así también nos pasa a nosotros. Tercero, Judá y Jacob. Lo que sembraste, la vida te lo trajo. ¿Reconoces esto? Y le estaba mintiendo al padre. Y lo vio al padre angustiado hasta la muerte. No le importó. La vida se lo trajo a él. Es decir, Dios se lo trajo a él. ¿Para qué? Para curarlo. A ver, cuando tenemos una infección, ¿qué nos inyectan? ¿Qué es una vacuna? Un poquitito de la enfermedad. Con un poquitito de la enfermedad te curás, porque no la querés. Así aprendió Judá. El pobre Jacob, y el pobre Jacob va a tener experiencias de este tipo casi hasta el día de la muerte. ¿Y que en qué se termina convirtiendo? En el padre de Israel. Otra conclusión. A veces cuando se siembra amor, no se cosecha amor. Esteban sembró amor, no cosechó amor. Pero claro, no cosechó amor en este plano. Lo juzgaron y lo apedrearon, pero fue acepto para Dios. Hay un plano de justicia que es superior a la justicia humana. Y eso solamente se puede mantener cuando nuestra confianza es absoluta de que estamos haciendo el bien.
Esteban hacía el diario. Él hablaba de lo que realmente creía. La gente que lo mató estaba haciendo el mal, claramente. Porque pusieron testigos falsos. Cuando necesito mentir para tener una posición sólida, estoy haciendo el mal. Es muy simple. Por eso la verdad es lo que más tarda en imponerse, pero se impone por sí misma, por el mismo peso que tiene. Porque todos tenemos en nosotros algo que se llama la voz divina y o conciencia. Y tarde o temprano la voz de la conciencia nos hace ver cuál es la verdad. Por último, si sembramos lo que cosechamos, en buena medida somos responsables, del amor o el odio que nos rodea. Fíjense que Yosef, cuando él quiso ponerse por encima de sus hermanos, obtuvo odio. Después, cuando él reconoce que su vida es para salvación de Israel, sus hermanos le van a rendir pleitesía. Por lo tanto, 1, la voluntad de Dios siempre se cumple. 2, no seamos ansiosos. Dejemos que Dios haga los caminos para que su voluntad se cumpla. Shabbat Shalom.